¿Qué tal, amigos? Bendiciones para todos. Reciban un saludo cordial de su pastor y amigo Luis Franco. En esta ocasión quiero decirles: Maranata, Cristo viene. Maranata es un vocablo arameo que traducido al griego significa el Señor viene o Cristo viene. El apóstol San Pablo la utilizó por única vez en 1 Corintios capítulo 16, verso 22, cuando dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, dijo San Pablo a los hermanos de Corinto. Esta expresión llegó a ser muy estimada, muy querida entre los cristianos del primer siglo, ya que les recordaba que pronto volvería el Señor, que pronto vendría el Señor. Y se convirtió en una expresión de consuelo, de consolación y de esperanza, ya que el pueblo de Dios era vituperado, perseguido, asediado por el Imperio Romano, y todos sabemos por la cuestión de la historia que el pueblo de Dios era muerto, era atropellado, era desplazado. Algunos iban a las cárceles, otros quedaban sin propiedades, sin familia. Hombres quedaban sin sus familias, mujeres e hijos quedaban sin su esposo o sin su padre. Era una situación difícil, pero esta expresión, esta palabra, Maranata, Cristo viene, le daba fuerza a los hermanos, le daba fortaleza al pueblo de Dios para luchar, para mantenerse en la fe. Y esto sostuvo la iglesia en aquellos tiempos tan difíciles, cuando pensaban en la esperanza bienaventurada de la segunda venida del Señor. En estos tiempos actuales que estamos viviendo, gran parte del pueblo de Dios no se identifica con esta expresión. Y mucha gente ignora esta palabra, el significado, o no quiere entender o no anhela que Jesucristo regrese, que Jesucristo vuelva a la tierra. Y para mucho pueblo de Dios, digo, esta palabra no es una esperanza bienaventurada, sino que inclusive la teología moderna descarta o está descartando el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia y por consiguiente la venida de Cristo. Y sabe que pensándolo bien, y uno se pregunta cuál es la razón, cuál es el motivo, por qué, si esto es bíblico y fue de tanta bendición para los cristianos del primer siglo, y era la palabra, era la esperanza, era la promesa que los fortalecía. ¿Por qué hoy el pueblo de Dios parece ignorar esta gran verdad del regreso del Señor y no se interesan, y no se motivan, y no se alegran? Y parece que para mucha gente, llamados cristianos, la esperanza bienaventurada del regreso del Señor no significa nada. ¿Por qué será? Pienso que hay una razón, yo encuentro un motivo. El pueblo de Dios en el primer siglo, como ya lo dije, sufrió muchísimo. Y ellos necesitaban un punto de apoyo para poder resistir las persecuciones del imperio, del emperador y de toda la sociedad que estaba en contra de ellos. Ellos necesitaban un punto de apoyo, una base fundamental sobre la cual poder luchar y sostenerse para seguir adelante en la fe. ¿Y qué era lo que los sostenía? Pensar en el regreso del Señor. Eso les hacía palpitar el corazón, eso les daba fuerzas, eso les producía fuerzas en medio de la flaqueza, en medio de la debilidad. Pero pienso que como el pueblo del siglo XX o del siglo XXI, el pueblo de Dios, no estamos atravesando los mismos problemas de la iglesia del primer siglo,
Todo lo contrario. Hoy la iglesia goza de una condición de vida totalmente diferente. Hoy la gente busca placer, busca bienestar. La predicación de los siervos de Dios es de que el pueblo de Dios esté próspero, que tenga plata, que tenga riqueza, que tenga fama, que esté cómodo. Entonces el pueblo de Dios se ha acomodado tanto y se siente tan bien en esta tierra que para ellos pensar en la segunda venida de Jesús o en el rapto de la iglesia o en el arrebatamiento de la iglesia poco significa. Por eso uno oye hasta predicadores ridiculizando a quienes sí creemos en la venida del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque viven en casas de miles de millones de pesos, andan en autos supremamente costosos, comen en los mejores restaurantes, tienen una vida próspera y placentera. Entonces no tienen como una razón para anhelar la venida del Señor. Pero pensando también, creo que muchos de estos cristianos les pasa lo del ateo, que dice que no cree en Dios. Y muchas veces hay ateos que son fuertes en sus convicciones de que no creen en Dios solo cuando están en tierra firme. Pero si estuvieran en la mitad del mar, en una pequeña embarcación, y que ven que la vida se les va a ir, seguramente creerían en el Señor. O cuando el ateo va en el avión y el avión se le apagaron los motores, las turbinas, seguramente ahí el ateo dejaría de ser ateo y invocaría el nombre del Señor. Si la iglesia de este siglo estuviera en la misma condición de sufrimiento de la iglesia primitiva, seguramente muchos anhelarían que Cristo viniera y la esperanza bienaventurada sería también el regreso del Señor. Piénselo bien, mi querido hermano, mi querido amigo, que Dios me los bendiga a todos.